Mire, quiero que vayan a sus Biblias, si tienen sus Biblias, y vamos a un pasaje que está ahí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 1 al 10. Segunda de Reyes 5, del 1 al 10. Yo voy a leer de la Reina Valera. Me gustó esta traducción por algo que quiero resaltar. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Sí? Quiero que se fijen esas palabras. Describe a Naamán y dice: era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra, que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque cuando nosotros nos exponemos a ella, nosotros podemos encontrar no solamente enseñanza, sino también dirección y guía para nuestras vidas. Señor, tu palabra nos recuerda los planes que tú tienes para nosotros, que son planes de bien y no de mal, para darnos un fin y darnos una esperanza. Señor, yo te pido que en esta mañana tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, que podamos entender, Señor, la situación que estamos viviendo y que esta palabra se haga carne para cada uno de nosotros en este momento preciso, y que podamos nosotros entender, Señor, cómo aplicarla, cómo ponerla en práctica y cómo recibir, Señor, a partir de ella la bendición que tú tienes para darnos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El que obedece no se equivoca. Ya me equivoqué. El que obedece no se equivoca. Fue una frase que escuché hace tiempo de una persona que estaba en autoridad, pero que en el momento de expresarla tenía que someterse a una indicación dada por una persona que estaba en autoridad sobre él. Cuando le cuestioné acerca de esa expresión, me dijo: yo solo voy a seguir instrucciones. Si las cosas salen mal, no es mi culpa. Esta es una manera muy común de hacer frente a situaciones donde debemos tomar decisiones y no queremos asumir la responsabilidad de nuestros actos, lo cual nos impide ejercer nuestro libre albedrío con la conciencia de que somos nosotros en muchas ocasiones quienes marcamos el rumbo de nuestra vida con las decisiones que tomamos o con las decisiones que no tomamos. Cuando una persona cede a otra autoridad sobre sus decisiones, es porque confía que obedecer traerá buenos resultados y se la juega esperando que así sea. Es decir,
Obedecer es una cuestión de fe. El creer o no creer está afectado por experiencias previas y sobre todo por la confianza que se tenga de tal o cual persona o situación. A la luz de este pasaje, veremos la importancia de avanzar en aquello que Dios nos ha mostrado, de ver cómo las etapas en el plan de Dios se van cumpliendo en nuestra vida y entender que para concluirlo nosotros necesitamos tomar decisiones, porque si la obediencia no se concreta, el resultado no va a llegar. Por lo tanto, ¿qué creen? Es cuestión de obedecer. ¿Sí? Yo he titulado este mensaje así: es cuestión de obedecer. Muchas veces nosotros vamos caminando en la vida cristiana y nos encontramos con situaciones donde tenemos que tomar decisiones para seguir avanzando en aquello a lo cual Dios nos quiere llevar. La Biblia dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria, que Dios empezó en nosotros una obra y que Él la va a completar el día que estemos delante de su presencia. Mientras nosotros vamos caminando en esta tierra, somos seres imperfectos, pero somos seres que están en un proceso. Ahora, nosotros muchas veces le decimos a Dios que obre en nuestra vida, pero no lo dejamos, porque queremos seguir teniendo el control de cosas, de situaciones, de áreas en nuestra vida, y entonces eso provoca que no podamos avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar. Y yo quiero que en esta mañana tú recuerdes, es cuestión de obedecer. Es cierto que a veces lo que Dios nos manda no es fácil. Es cierto que a veces lo que Dios nos manda no lo podemos entender. Pero sabes que si tú quieres entender lo que Dios te dice para obedecerlo, te tengo una mala noticia: nunca lo vas a entender. Porque la Biblia dice que nuestros pensamientos son muy lejanos de los pensamientos de Dios. Nosotros vemos lo que tenemos frente a nosotros. Dios ve más allá. Dios ve el futuro. Dios ve todas las cosas. Y entonces a veces Dios nos da una indicación que a nosotros nos cuesta, porque hacer eso que Dios nos está diciendo va a hacer que nosotros nos pongamos en contra de otras personas. Va a hacer que nosotros dejemos de hacer cosas que nos gusta hacer. Va a provocar que nosotros cambiemos de dirección muchas veces y caminemos en sentido contrario de donde veníamos caminando y hacia donde nosotros nos dirigíamos. Pero sabes que cuando nosotros obedecemos, nosotros estamos en el proceso de dejar que Dios trabaje en nuestras vidas y de dejar que Dios haga de nosotros las personas que Él quiere hacer. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados para dar gloria a Dios, para que nuestra vida glorifique a Dios. Pero eso no va a suceder cuando tú y yo estemos aferrados a vivir la vida de la manera que nosotros queremos. Eso no va a suceder cuando nosotros estemos deteniendo la obra de Dios en nuestra vida, simplemente porque no queremos avanzar, simplemente porque eso nos cuesta dejar aquellas situaciones en nuestra vida a las que estamos tan acostumbrados. Mira, muchas veces ni siquiera es algo que tú quieres hacer o que entiendes que lo tienes que hacer. Lo que estás haciendo te detiene de caminar hacia la voluntad de Dios, y a veces son simplemente costumbres que tú tienes. ¿Sí? Y tú dices, bueno, es que así me enseñaron a mí. Por eso, pero eso no significa que lo que tú estés haciendo esté bien. Pero eso no significa que tú tengas que permanecer atado a esas cosas. Tú tienes que dejarlas y caminar hacia donde Dios te llama. ¿Por qué debemos obedecer? Yo quiero compartirte en esta mañana 4 cosas que yo identifiqué en este pasaje, ¿sí? De por qué tenemos que obedecer. Número 1, porque tenemos un objetivo que cumplir, ¿sí? Tú tienes un propósito de tu vida, y ese propósito va más allá de lo que tú piensas. El propósito lo pone Dios. La identidad para tu vida te la da Dios. Muchas veces nosotros caminamos con una idea de lo que nosotros queremos lograr. Y nosotros decimos, bueno, yo voy a estudiar una carrera, me voy a casar, voy a formar una familia, quiero ser exitoso en esto, en esto, en esto.
Pero tú te has preguntado qué quiere Dios acerca de tu vida, porque tú y yo no nos dimos la vida a nosotros mismos, somos creación de Dios. Y cuando nosotros entendemos que nuestra vida tiene un propósito para Dios, entonces nosotros decidimos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo exclama en algunas de sus cartas diciendo: soy esclavo de Cristo. ¿Sí? Y un esclavo somete su voluntad a la voluntad de su Señor. ¿Y sabes qué? Dios no se aprovecha de eso. Porque muchas veces en nuestra naturaleza humana y en lo que nosotros hemos aprendido, creemos que someter nuestra voluntad a Dios es para que Dios pisotee lo que nosotros queremos y nos impida lograr las cosas que nosotros queremos. Y no es así. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a la de Dios, le estamos diciendo: Señor, lo que tú quieres es más importante que lo que yo quiero. Tú tienes una visión más clara de las cosas y tú me vas a llevar a donde tú me quieras llevar. Entonces nosotros tenemos un objetivo que cumplir. Y en esta historia nosotros vemos a un hombre, Naamán, que tenía bien claro lo que él quería cumplir, porque se dan ciertas características de Naamán. Dice que era un hombre valiente, que era un hombre esforzado, que era un hombre inteligente por las estrategias de guerra que él usaba. Dice que a través de él Dios le había dado al rey de Siria muchas batallas ganadas. Y menciona todas estas cosas buenas acerca de Naamán. Pero hay un pero. Dice: pero era leproso. ¿Sí? Tú puedes tener muchísimas cosas buenas en tu vida. Tú puedes ser una persona exitosa de acuerdo a los parámetros que tú te has puesto. Tú puedes ser una persona exitosa de acuerdo a los parámetros que te marcan las personas a tu alrededor. Tú y yo podemos hacer las cosas bien y ser personas que no le hacen daño a nadie. Pero ¿sabes qué? Tú y yo estábamos condenados a morir. Eso dice la Biblia. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Naamán era una persona importante, era una persona preparada, era una persona con muchas características buenas. Pero ¿sabes qué? Estaba destinado a morir porque era leproso. Y en ese momento la lepra era una enfermedad incurable. Poco a poco se iba a ir deteriorando hasta que él muriera. Y él lo entendía. Él sabía que todo lo que tenía no le servía de nada, porque él iba a morirse. Y sabes que tú y yo podemos pensar que vamos a lograr muchas cosas en esta vida, que vamos a alcanzar todos los éxitos que queremos, que vamos a lograr todas las cosas que estamos pensando en nuestra mente. Pero tenemos que tener claro que un día vamos a morir. Y que entonces, ¿a dónde va nuestra vida? ¿Nos estamos preparando para una eternidad con el Señor? ¿Nos estamos preparando para que el día que nuestra vida en esta tierra termine, nosotros podamos ir a esas moradas celestiales de las que nos habla la Biblia? Tenemos que tener bien claro, ¿sí? Y es un objetivo que cumplir. Nosotros tenemos que pasar de muerte a vida. Nosotros tenemos que pasar de hacer nuestra voluntad a hacer la voluntad de Dios. Naamán estuvo dispuesto a hacerse vulnerable. Cuando él recibe la noticia de parte de su esposa, ¿sí?, a la cual se había dirigido la sierva, él decide exponerse delante del rey y le dice: oye, me dicen que si yo voy a Samaria, ahí puedo ser sanado de mi enfermedad. Y mira, muchas veces en la vida cristiana tú te vas a encontrar con personas cercanas a ti, a las cuales tú vas a recurrir para decirle: oye, ¿sabes qué? Yo necesito tomar una decisión en mi vida. Yo te voy a decir: busca personas con una visión conforme al corazón de Dios. Busca personas que no te digan lo que tú quieras, pero que te ayuden a alcanzar los propósitos de Dios para tu vida. Porque mira, es bien fácil acercarnos a personas que nos van a decir lo que nosotros queramos. Pero tú sabes, cuando tienes que tomar una decisión importante, tú vas a consultar a personas que puedan inspirarte, personas que puedan motivarte y que te puedan dar dirección, personas llenas de la presencia de Dios en su vida, que te digan: ¿sabes qué? Eso que tú quieres hacer no está bien.
pero finalmente tienes que hacerte vulnerable. Nadie sabe todo, ¿sí? Cuando tú creas que tomar una decisión lo puedes hacer tú solo, hay muchas decisiones que tomamos en la rutina del día, pero hay otras decisiones que tendríamos que consultar, en primer lugar con Dios, pero muchas otras veces también con personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Nada más que luego suceden cosas que no nos gusta que pasen, ¿sí? Alguien viene y nos pregunta algo, oye, ¿cómo le hago? Y tú le das una palabra y luego ves que hace lo contrario. Dices, bueno, ¿para qué me preguntó pues? Si tú preguntas, si tú vas a hacer algo, tienes que empezar a moverte en la dirección. Tienes un objetivo que cumplir. Naamán no fue con el rey y luego cuando el rey le dijo que yo te voy a enviar a Siria, se fue e hizo otra cosa. Él siguió en el camino que él tenía. Y sabes que Naamán echó mano de los recursos que tenía. Él sabía que el rey tenía un alto aprecio por él. Y entonces él trató de usar esos recursos para poder llegar a donde él quería llegar. ¿Sí? Dios ha puesto alrededor de ti personas que te pueden encaminar, que te pueden ayudar a ver la voluntad de Dios. Usa esos recursos. Usa esos recursos. Echa mano de esas personas. ¿Sí? Porque eso te va a poder dar una visión diferente de las cosas. Mira, cuando tú estás en medio de un problema, tú no ves más allá del problema. Por eso hay veces que se dice, es que se ahogan en un vaso de agua. Sí, pero el que está dentro del vaso de agua no ve otra cosa. Por eso se está ahogando. Cuando alguien con una visión externa le dice, oye, tranquilo, no es para tanto. Mira, si él presta oído, si él pone atención y empieza a mover, quizás se dé cuenta que en realidad no es para tanto. Empieza a tener una idea clara y empieza a moverse hacia eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos dice, pero también muchas veces tenemos que obedecer lo que personas con un favor de Dios sobre su vida, personas con una gracia de Dios sobre su vida, nos dicen para que nosotros avancemos hacia donde queremos llegar. Escucha a tus hermanos mayores, a los consejeros que Dios ha puesto cerca de ti. Pon atención a lo que te dicen. Mira, muchas veces Dios te va a hablar por la Biblia, por la oración, pero otras veces te va a hablar por medio de personas. Y tú tienes que estar atento para poder hacerlo. ¿Por qué tenemos que obedecer? El punto número 2, porque vale la pena. Naamán quería salir de la situación en la que él se encontraba. ¿Sí? Quizá cuando él recibió esa información de parte de su esposa, él podía haber dicho, bueno, pero pues ir hasta Israel y hacer otras cosas. No, pues mejor así. O sea, si Dios quiere que yo tenga esta enfermedad, pues es porque así tengo que vivir. No, no te conformes a la situación que estás viviendo. Muchas veces adjudicamos a Dios las situaciones en nuestras vidas y muchas veces nosotros nos metimos ahí. Otras veces, es cierto, las circunstancias llegaron, estamos en una situación adversa, pero esa actitud conformista de decir, si Dios me quiere aquí, aquí me quedo. ¿Y tú crees que realmente Dios te quiere ahí? Dios quiere que tú seas una persona productiva, Dios quiere que seas una persona de bien, Dios quiere que seas una persona que logra el propósito que Él tiene para tu vida. Y muchas veces eso va a ser a partir de que tú te esfuerces a lograrlo. Cuando nosotros leemos el libro de Josué, donde Moisés le va a ceder el lugar a Josué para que meta al pueblo de Israel a la tierra de Egipto, muchas veces en esos primeros versículos, muchas veces se habla de esforzarse y de ser valiente. Moisés le repite constantemente a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Entonces, cuando tú estás en medio de una situación difícil, tú tienes que buscar la manera de pedir consejo, de buscar cómo salir de ahí, de pedirle a Dios que te ayude, ¿sí? Pero tienes que esforzarte. ¿Sabes por qué? Porque vale la pena hacerlo. Obedecer a lo que Dios nos dice, obedecer a lo que algunas personas nos dan como instrucción, vale la pena, porque entonces vas a poder caminar
hacia donde Dios quiere que tú vayas. Y sabes, cuando se trata de nuestra vida espiritual, muchas veces nosotros podemos caer en situaciones, quizá ya le entregamos nuestra vida al Señor, pero de pronto hay situaciones en nuestra vida donde decimos, ay, viene el desánimo, viene la frustración por no alcanzar ciertas cosas, vemos que no nos va bien en los negocios, en el trabajo, en la familia, empiezan a venir esos problemas y entonces nosotros nos frustramos y decimos, pero pues ¿será que Dios no está conmigo? ¿Será que esto es la cruz de la que habla la Biblia, que tengo que tomar cada día y seguir a Jesús? No tienes que conformarte a esa situación, ¿sí? Pero tienes que entender que lo que tienes no es suficiente. A veces pensamos, bueno, mis logros académicos, mis riquezas, las posesiones que tengo, la posición social que ocupo, eso no es suficiente para que tú pases de muerte a vida, para que tú salgas del lugar donde tú te encuentras. Tú solo no vas a poder salir de esa situación, necesitas que Dios intervenga. Y cuando Dios te da una instrucción y cuando tú empiezas a moverte hacia donde Dios te lleva, no te detengas, sigue avanzando. Porque a veces Dios nos dice, tienes que hacer tal o cual cosa, y nosotros empezamos y damos el primer paso, pero luego vemos que empiezan los problemas y nos detenemos. Y decimos, no, se me hace que mejor aquí me quedo, porque es difícil, porque cuesta trabajo. Pero necesitas avanzar, ¿sí? Necesitas avanzar, vale la pena salir de esa situación en la que tú te encuentras y Dios quiere llevarte a otro lugar. Ahora, el tercer punto que yo veo en este pasaje, ¿por qué tenemos que obedecer? Porque hemos avanzado en el proceso, ¿sí? Tú estás en este lugar porque Dios te tiene aquí. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo estoy empezando a caminar en la vida cristiana, o tú incluso dices, es la primera, segunda vez que yo estoy en este lugar, yo ni siquiera entiendo qué es eso de entregar la vida al Señor, qué es eso de dejar que Dios gobierne sobre mi vida. Pero ¿sabes qué? Si tú estás aquí, es porque hay un anhelo en tu corazón de agradar a Dios. Es porque hay un anhelo en tu corazón de no quedarte como estás. Y Dios tiene para ti algo especial. Dios quiere sacarte de esa situación y ponerte en un lugar donde tú puedas ser usado para bendecir a otros. A veces pensamos que la vida cristiana tiene que ver con que me vaya bien para que yo disfrute de todo lo que Dios me ha dado y ser feliz y andar siempre con una sonrisa. No necesariamente. Dios no promete en su palabra que no van a venir aflicciones a nuestra vida. Dios promete estar con nosotros a pesar de las aflicciones. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, tú estarás conmigo. No dice, no voy a pasar por el valle de la sombra. No dice, no voy a pasar por las aflicciones. Y entonces, ese proceso en el cual tú quieres avanzar para conocer la voluntad de Dios, que dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sí? A veces pensamos que cuando nosotros le vamos a someter el señorío de nuestra vida a Cristo, entonces ahí se acabó nuestra felicidad y tenemos que vivir una vida frustrada, una vida aburrida, una vida amargada. No, todo lo contrario, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, de acuerdo a los propósitos que Dios tiene. Dice Romanos también, ¿verdad? Pablo en la carta a los Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien conforme al propósito de Dios. Entonces, nosotros hemos avanzado en el proceso. Por alguna razón estamos aquí y no estamos donde estábamos el día de ayer. ¿Estás de acuerdo? Hoy es un día nuevo. Hoy es una esperanza nueva. Hoy es el día de salvación si tú no le has entregado tu vida al Señor. Y tú que llevas mucho tiempo o poco tiempo o algún tiempo caminando en la vida cristiana y que de pronto has caído en una situación donde dices, ¿qué sentido tiene esto? ¿Hacia dónde voy? En realidad sí, yo creo en Dios, yo sé que Él tiene propósitos, yo sé que Él quiere lo mejor para mí, pero he caído en una situación donde estoy como adormecido.
tienes que salir de ese lugar. ¿Y sabes cómo vas a salir de ese lugar? Obedeciendo a lo que Dios te ha mandado, obedeciendo a la palabra que Dios ha puesto sobre tu vida. Recuerda las promesas que Dios te ha dado. Recuerda lo que Dios te ha dicho. Y si tú te has detenido en el camino, tú tienes que regresar a ese punto y decir, a ver, ¿qué fue lo último que Dios me dijo? Porque si no obedecí eso último que Dios me dijo, entonces quizá por eso he dejado de escuchar la voz de Dios. Porque a nosotros nos pasa humanamente, ¿no? Decimos una vez las cosas, decimos otra vez, llega un momento en que decimos, no, pero ya para qué le digo. Es más, mejor no le voy a decir porque hace lo contrario. Dios no es como nosotros, evidentemente. Qué bueno que así es. Pero ¿sabes qué? Llega un momento donde Dios guarda silencio, porque Él no quiere interferir en tu vida. Dios es un caballero y Dios va a entrar en tu vida hasta donde tú lo dejes entrar. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo no me meto, el Señor no se mete, el Señor no empuja la puerta, no entra a tu vida a fuerza. El Señor está ahí, está cerca de ti, se ha manifestado a ti de alguna manera, pero Él está esperando que tú lo dejes entrar. Él está esperando que tú hagas lo último que te dijo para darte la siguiente instrucción. Y es ahí donde nosotros tenemos que obedecer, porque estamos avanzando en el proceso. Si nos detenemos, no vamos a lograr el objetivo. En el punto 1 decíamos, tenemos un objetivo que cumplir, pero si el proceso no se cumple, el resultado no llega. Esto es algo natural, ¿sí? Y eso lo entendemos todos. Y día a día nosotros hacemos procesos en nuestras vidas. Y si nosotros supiéramos que al final de ese proceso no hay un resultado, entonces no haríamos el proceso. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? En nuestra vida cristiana, en el caminar en el Señor, nosotros estamos en un proceso y hemos avanzado. Pero si tú no obedeces lo último que Dios te dijo, te vas a detener. Y detenerse es estancarse ahí. Y muchas veces eso se vuelve un retroceso en tu vida, porque dejas de hacer aquello que Dios te ha pedido que hagas. Entonces, cuando tú empiezas a avanzar, tú tienes que darte cuenta que ya has invertido tiempo, esfuerzo, y eso te tiene que motivar para seguir adelante. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, supongo que muchos, de que vas a caminar un tramo para llegar a algún lugar determinado y tú dices, bueno, pero sí la hago, está lejos, pero sí llego. Sí, y empiezas a caminar. Y luego cuando vas caminando te empiezas a cansar, empiezas a ver que falta mucho y llega un momento donde tú dices, ¿y si me regreso? No, dices, mejor le sigo, ¿sí? Porque ya voy avanzando en el proceso. Entonces, así es en la vida cristiana. Tú no puedes regresarte. Tú no puedes decir, no, pues mejor me regreso porque antes que no servía a Dios, pues no me iba tan mal como me va ahorita. Parece que desde que sirvo a Dios todas las cosas salen mal. Eso parece, pero no es así. Nosotros no alcanzamos a entender las cosas como Dios las ve, como Dios las hace. Pero ¿sabes qué? Tenemos que creer y tenemos que avanzar hacia donde Dios nos ha llamado. Fíjense lo que hizo Naamán. Naamán, cuando le dicen, él se presenta primero delante del rey. Eso creía a él que le iba a servir, ¿sí? Se presenta delante del rey, luego el rey lo manda con el rey de Israel, va con el rey de Israel, luego el rey de Israel lo manda con Eliseo y va con Eliseo. Él siguió varios pasos. Estaba en un proceso y no se detuvo, él fue avanzando lo que tenía que avanzar. Pero ¿sabes qué? Todavía no se concretaba el milagro que él estaba esperando. Entonces muchas veces Dios nos muestra cosas que nosotros tenemos que hacer y nosotros decimos, sí, yo creo que Dios me quiere llevar a otro lugar, yo creo que Dios quiere sanar mis relaciones con mi familia, mis relaciones con mis vecinos, Dios quiere sanarme en esta área financiera, Dios quiere cambiarme en la manera de pensar. Pero hay etapas que tú tienes que avanzar.
Y si tú empiezas a avanzar en esas etapas, pero no concluyes, no va a llegar el resultado. No se va a concretar el milagro que tú estás esperando. Naamán, hasta ese versículo 10 que nosotros leímos, había hecho todo eso, había seguido etapas. Y sabes que cuando Eliseo le dice: ve y sumérgete 7 veces en el Jordán y quedarás limpio, le está dando la última instrucción. Ya había hecho todo lo demás. Pero si leemos más adelante los versículos, nos vamos a dar cuenta que Naamán no quería acatar la última instrucción, no quería obedecer. Ya había avanzado en el proceso, pero cuando llegó esa parte donde él tenía que someter su orgullo a lo que le habían dicho, y digo que orgullo porque él empieza a comparar lo que le dice, ¿no? Se ve al Jordán: no, pero es que en mi tierra hay mejores ríos. Muchas veces cuando nosotros pedimos un consejo a Dios o a alguna persona y recibimos esa instrucción, empezamos a cuestionarla y decimos: no, pero es que se me hace que si lo hago de esta otra manera va a ser mejor. No, es que eso no me gusta, así no funciona, mejor de esta otra manera. ¿Sí? Cuando tú te acerques a pedir consejo a Dios o a algún hermano, tú tienes, si estás dispuesto a escuchar ese consejo y crees que Dios puede usar a esa persona, o que Dios mismo te está diciendo algo, no dudes en hacerlo. Aunque parezca descabellado, aunque parezca que no tiene sentido, tú tienes que moverte en esa dirección. Es cuestión de fe. Y a lo mejor dices: no, pero es que no puedes dejar a la fe todo lo que tú haces. Bueno, es que todos los días nos movemos por fe. Todos los días nos movemos por fe. ¿Sí? Tú te levantas de tu cama y ni siquiera te pones a pensar, pero tú esperas que no se haya hecho un hueco ahí alrededor de tu cama, porque si no te ibas a caer. Y así como en las caricaturas, ¿no? Que se levanta de la cama y hay un hoyo y se va hasta abajo. Tú vas a cruzar la calle y tú esperas que el carro que viene allá no acelere cuando tú cruzas la calle. Es un acto de fe. ¿Sí? Tú dices: me la voy a jugar, y haces muchas cosas en fe. Entonces, ¿por qué cuando alguien más te dice: oye, tienes que creerle a Dios, tú dices: no, no puedo, la fe no funciona? Claro que funciona. Nada más que desde nuestra perspectiva a veces cambiamos las cosas y entonces hacemos que se vean diferentes. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que seguir avanzando en el proceso. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el cuarto punto dice: no veremos resultados. Si no concretas lo que Dios te dice para tu vida, si no obedeces a lo que Dios te dice, no vas a ver resultados. Y tú puedes dar muchas explicaciones de por qué no lo haces, y tú puedes tener muchos argumentos de por qué otras formas serían mejores, pero ¿sabes qué? Eso no resuelve tu problema. Eso no va a hacer que el milagro suceda. Tienes que obedecer a lo que Dios te está diciendo. Te digo, lo puede hacer por medio de la palabra, lo puede hacer por medio de la oración, lo puede hacer por medio del Espíritu Santo, o lo puede hacer por medio de alguna persona. ¿Sí? Quizá tú ahorita estás escuchando y dices: pues yo me estaba cuestionando acerca de qué tenía que hacer. Bueno, Dios te está hablando. Dios te está hablando y te dice: mira, lo que tú tienes no es suficiente para ti. Necesitas avanzar más hacia donde yo te quiero llevar. Y si tú no has entregado tu vida al Señor y estás en este lugar, tú tienes que entregarle tu vida al Señor y decirle: Dios, yo quiero caminar de tu mano. Yo quiero avanzar día a día hacia donde tú me quieras llevar. No entiendo muchas cosas, pero quiero obedecer. No tienes que entenderlo todo, solo tienes que creer y tienes que avanzar en eso. Mira, Naamán estaba caminando en la dirección correcta, ¿sí? Porque a él le dijeron: el profeta de Israel lo puede sanar. Y él empezó a moverse, no se fue hacia otro lado, ¿sí? Él fue hacia Israel, empezó a buscar recursos, empezó a ver la manera de llegar y llegó. Pero cuando recibe la última instrucción, él todavía estaba enfermo. Es más, cuando se zambulló hasta la 6ª vez, todavía estaba enfermo. Porque el proceso se va a completar cuando la obediencia sea total.
Bueno, más bien, si no es obediencia total, no es obediencia. Porque a veces nosotros decimos, bueno, ya me dijeron lo que haga, pero voy a hacer la mitad de lo que me dijeron. Eso no es obediencia. Obediencia es hacer completamente lo que se dice. Y si tú juegas con esa parte de decir, a ver, ¿hasta dónde obedezco para no perderme cosas que ahorita tengo? Entonces no estás obedeciendo y el resultado no va a llegar. ¿Sí? Argumentar contra esas cosas que te están diciendo que hagas, por muy buenos argumentos que tengas, no es obedecer. Tener mejores argumentos de lo que te están diciendo no es obedecer. Y si no obedecemos, no vamos a recibir el milagro que estamos esperando de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? Hay buenas noticias. Cuando obedecemos, cuando completamos hasta la última instrucción que Dios nos da, cuando nos zambullimos esa séptima vez en el río que no queremos meternos, cuando hacemos eso que Dios nos ha dicho y que nosotros no queremos hacer, cuando lo hacemos y completamos la instrucción que Dios nos da, entonces el milagro va a suceder. Eso que tú estás esperando, la restauración económica, la restauración familiar, el cambiar tu mentalidad para ver las cosas de una manera diferente, eso va a suceder cuando tú obedezcas la voz de Dios. Y para todos, la voz de Dios es la misma, pero diferente. Dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo que es la misma, pero diferente? Sí, Dios quiere que obedezcamos, pero lo que tiene que obedecer Marifer no es lo mismo que tiene que obedecer Fernando, ni es lo mismo que tiene que obedecer Ever, ni es lo mismo que tiene que obedecer Jorge, ni es lo mismo que tiene que obedecer Walter. Cada uno tenemos cosas diferentes que obedecer. La instrucción de Dios es: obedece lo que te he dicho. Y a veces nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos: Señor, las cosas no cambian. Señor, tú me dijiste que vas a hacer. Señor, yo confío en ti y no veo que suceda. ¿Cuántas zambullidas llevas? ¿5? ¿6? Te falta una todavía. 7. Tiene que ser total, porque si no, no es obediencia. ¿Qué fue lo último que Dios te dijo? En esa oración que tú estás haciendo y que tú dices: Señor, yo pongo toda mi esperanza en ti. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Porque Dios te dice algo. Dios puede hacer las cosas por encima de nosotros. Él es todopoderoso. Pero ¿sabes qué? Él quiere involucrarnos en sus planes. Y muchas de las promesas de Dios, si tú lo lees en la Biblia, están condicionadas. Están condicionadas no porque Dios no lo pueda hacer, sino porque Él quiere saber qué tanto queremos involucrarnos nosotros. Dice: si prestas atención, si obedeces, si haces, si sigues, si guardas, entonces, dice el Señor, yo haré esto y haré esto y haré esto. La promesa que Dios te ha dado se va a cumplir en el momento en que tú obedezcas. No puedes detenerte. Estás a un paso de lograrlo. Sigue avanzando. Ya estás aquí. Ya dejaste cosas atrás. Quizá antes te detuvo el poder estar en este lugar, pero ahora ya estás. No dejes de avanzar. No dejes que otra vez vengan esas cuestiones a tu vida de decir: oye, pero mira, ¿será que no es necesario? ¿Será que hay otra manera? ¿Será que tienes que esperar un poquito más? No, avanza, haz, completa, da la última zambullida, y entonces el milagro en tu vida se va a concretar. Yo voy a pedirles que cierren sus ojos un momento, y si me acompañan los músicos. Mira, si tenemos claro el objetivo de lo que queremos hacer, debemos mantenernos firmes y avanzar aun cuando no encontremos sentido en las instrucciones. Si tú estás en este lugar y tú quieres que la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla, entonces tú tienes que obedecer.
Entonces tú no puedes detenerte. En el versículo 14, ahí en el pasaje que estábamos leyendo, dice: así que Naamán hizo lo que el hombre de Dios había dicho. Bajó y se lavó en el Jordán 7 veces y quedó puro y limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un bebé. La vida de fe nos desafía a poner toda nuestra confianza en Dios, y debemos movernos en la dirección que Él nos marca. A veces la instrucción va a llegar por medio de la palabra, la oración, el consejo de los pastores o líderes, y quizá en ocasiones no encontremos sentido a esas instrucciones, pero aunque no lo entendamos, debemos obedecer.